Nueva conexión aquí en el Quilombo de Periodista Digital y para Quilombos, el de Cataluña. ¿Quién nos iba a decir que a comienzo de esta temporada íbamos a tener, después de, bueno, en pleno también, seguimos con en plenos rebrotes de coronavirus, pero tiempo para analizar lo que está pasando en Cataluña? Y tengo en mis manos un libro muy interesante, escrito por Josep Ramon Bosch, a quien todos ustedes conocen, es fundador de Sociedad Civil Catalana, una persona que siempre ha estado al pie del cañón, en primera línea contra el nacionalismo. Pero este es un libro diferente. Este es un libro que analiza el tema catalán de diversas ópticas, todas muy interesantes. Otro tema son las soluciones con las cuales también debatiremos con José Ramón. Pero bueno, ante todo, Josep, darte las gracias por estar con nosotros y preguntarte cuál era la necesidad que había, porque tú estás en una nueva fase, has fundado un partido o refundado, no sé cómo ya nos vas a contar, el de la Liga Catalana, la Liga Democrática. Entonces, cuéntanos cuál es no sé si este libro también sirve de manifiesto para esta nueva andanada política que comienza. ¿Cuál era la necesidad de escribir Cataluña, la ruta falsa? Bueno, primero, buenos días a todo el mundo y gracias por permitirme estar aquí con todos ustedes. Bueno, efectivamente, Cataluña, la ruta falsa es un proyecto que venía dándole vueltas desde hace mucho tiempo. Yo soy historiador y politólogo y siempre me ha interesado la política, pero desde fuera nunca he estado, aunque es verdad que he estado en Sociedad Civil Catalana y soy uno de los fundadores, pero nunca he estado en política profesionalmente, es decir, nunca he vivido ni he percibido un céntimo de la vis pública. Pero es verdad que todos los que estamos en el mundo de la asociación y estamos interesados en la política, hacemos política también, ¿no? Y hacía mucho tiempo ya que le daba vueltas a cómo podemos argumentar, tener un relato, los catalanes que nos sentimos españoles, y cómo podíamos tener pues, una serie de propuestas para defender nuestras posturas, porque desgraciadamente hay un páramo cultural enorme, ¿no? Yo con Cayetana Álvarez de Toledo tengo muchas disensiones, pero coincido con ellas de que la lucha del relato cultural, la lucha cultural es la lucha que tenemos que hacer, las demás son absolutamente circunstanciales, ¿no? Y a mí lo que no me interesa es conseguir un escaño más, un escaño menos, un diputado más, un diputado menos, o que la percepción que la población pueda tener sobre mi partido o el otro, eso es que no me interese, es que lo desprecio profundamente. Yo lo que quiero es evitar la hegemonía cultural yo soy profundamente antimarxista, la hegemonía cultural del marxismo de la izquierda en este caso, pero desde el punto de vista cultural en Cataluña superar también el nacionalismo, que para mí son los dos grandes problemas, lo que yo creo, el populismo de derechas y de izquierdas y el nacionalismo, ¿no? Y ante esto pues he escrito un libro que pretende ser no una Biblia, pero sí un relato de por qué los catalanes, que nos sentimos profundamente catalanes, pues hemos de ser y sentirnos también españoles y profundamente españoles. Y esta es un poco la premisa, punto y el final también del libro. Yo creo que ese objetivo está logrado. Es decir, estés o no de acuerdo con las propuestas o soluciones que se pueden proponer, el libro es indispensable para entender lo que ha pasado en Cataluña, porque a veces uno está ante una obra en ese sentido, tan exhaustiva y al mismo tiempo tan fácil de leer sobre lo que ha sido la historia de Cataluña desde hace varios siglos hacia aquí, cómo hemos llegado hasta aquí y esa mirada retrospectiva que tú haces. Preguntarte sobre eso, yo creo que está bien logrado. Ahora, hay un capítulo que a mí me ha sorprendido o incluso hasta estremecido, que es el del botifler, ¿no? Es decir, tú cuentas, es un capítulo muy personal en el cual tú has pasado por un auténtico calvario, han intentado eliminarte, matarte civilmente, y me gustaría que compartas un poco de eso con los lectores que no lo saben. Muchos te conocen como un columnista de La Razón por tus intervenciones en las televisiones, pero yo creo que ese capítulo hay mucha gente que no lo conoce. Sí, bueno, yo no he ido de mártir por mi vida nunca, jamás. Y siempre he defendido que el procés ha sido un proceso separatista, estoy hablando de un proceso pacífico y que los catalanes no somos amantes en general de la violencia, aunque a veces tengamos lo que se llama la rauxa, ¿no?
Pero es verdad, yo en este libro, que no quería hacer una reflexión personal, sino que quería hacer una reflexión histórica, política, cultural, social, mediática, de lo que ha pasado y cuáles son mis propuestas de futuro. Hay un capítulo que reflexiono sobre mí, sobre las circunstancias que he vivido. En algún momento incluso de forma las he vivido sin ser consciente, ¿no? de que las vivía no solamente yo, sino muchos catalanes, ¿no? Y efectivamente yo soy un butiflé, un traidor, y además estoy muy orgulloso de verlo, de ser un butiflé y un traidor, ¿no? Eh, Cuando escucho a Pablo Iglesias quejarse de que está sufriendo scratches, pues me avergüenzo tremendamente de que este señor sea vicepresidente del gobierno y que tenga la cara dura de cemento armado de decir que él está siendo perseguido, ¿no? Yo no soy ejemplo de muchas cosas, tampoco de ser perseguido, ¿no? Porque quien fue perseguido fueron los heroicos militantes del Partido Popular y del Partido Socialista, que fueron asesinados en el País Vasco, los heroicos empresarios industriales, nuestros queridísimos guardias civiles y policías y los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército que cayeron ante las balas nacionalistas. Eso sí que sufrieron escraches, eso sí que son héroes. Y creo que siempre vamos a tenerlos presentes en nuestras mentes y para los que sean creyentes en sus oraciones. En mi caso concreto, efectivamente yo sufrí no la muerte física, que esa siempre es irremediable, pero otra muerte que puede ser tremenda también, que es la muerte civil, es decir, el ninguneamiento, el silenciarte, el acosarte. En mi casa hemos sufrido acosos, scratches, pintadas, nos han destrozado la puerta de entrada de mi casa, una puerta muy grande muchas veces. Han agredido a mi hija, han perseguido a mi hijo. Yo vivo en una zona nacionalista 100%, en un pueblo del interior de Cataluña, en el que yo soy un rara avis, soy una persona extraña, muy normal, y perfectamente enterado en la vida del pueblo y de una familia más muy conocida de médicos de aquí, de San Pedro, donde yo vivo y resido y seguiré residiendo porque a mí no me va a echar absolutamente nadie de mi casa ni de mi tierra. Pero es verdad que lo hemos pasado muy mal, familiar y personalmente. Yo he vivido una ruptura familiar personal, con familia directa, de amistades, de muchos amigos que me dieron la espalda el 1 de octubre sobre todo. He sufrido un escrache profesional. Yo estaba de CEO de una multinacional farmacéutica para España y Portugal y recibí en mi empresa, no aquí, sino en Japón, donde está la central, más de 5.000 mails escritos en un perfecto inglés en el que se me acusaba de fascista, de franquista y de que una persona que estaba al cargo de una empresa farmacéutica no podía estar dirigiendo, y además algunos de esos mails firmados por algunos exconsellers de la Generalitat de Cataluña. Recibí una querella con una denuncia falsa firmada por un grupo de abogados que se llama Drets, que presidía Carles Mundó, que fue conseller de Justícia de la Generalitat, y que esto me ocasionó la pena del telediario, en ese caso de TV3, en el que mi nombre se embruteció de forma constante diciendo que el fascista, franquista Josep Ramon Bosch había hecho querellas y amenazas a través de un perfil falso. Esa querella quedó archivada rápidamente, pero hubo tiempo suficiente para que el mundo nacionalista pues, me acusase y me acosara absolutamente de todo y de todas las maldades, ¿no? Yo sufro eso, perdí amigos, de familia, de laborales, pagué un precio muy alto familiarmente, eso es lo que más mal me sabe. Mi hija tuvo que marchar fuera al extranjero a estudiar y recibí prácticamente cero apoyos. ¿La empresa, la empresa farmacéutica te apoyó? Es un tema que no quiero hablar. Eh, Josep, yo recuerdo, creo que eran los premios Princesa de Gerona, corrígeme, donde hubo, donde a ti y a tu mujer os acosaron a la entrada de esos premios. Entre esas personas no había, digamos, no había cachorritos, no había los niños independentistas, revoltosos, había gente de mucho copete político, de alto copete político. Ahí estaba Ernest Maragall, ahí estaba Miriam Noguera. ¿Tú crees que una posición de entendimiento, de diálogo con esta gente puede resultar? ¿Esta gente está preparada para sentarse y dialogar? Es decir, a una persona como tú, que se le haga ese tipo de acoso, ¿esto es posible en una sociedad? ¿Tiene solución eso de alguna manera? Bueno, yo no soy alguien que vaya con
en catalán decimos amb el lliri a la mano, con el cirio en la mano. Ya tengo mucha mili hecha y tengo ya muchas batallas trabajadas, y el escrache que hace referencia sí fue uno de los muchos que sufrí, ¿no? Efectivamente fue en la entrega de los premios Princess de Girona en Barcelona, en el que, no por mí, pero sí por mi mujer, ¿no? Que recibió multitud de patadas, escupitajos y insultos, pero bueno, oye, al final, Y tú, digamos que perdona no. que lo diga, pero lo voy a decir porque tú lo dijiste en una entrevista con Susana Griso. Tu mujer es independentista. Y así todo recibe el acoso de estos energúmenos. Mi mujer, que en fin, nosotros somos un matrimonio, espero que muy bien avenido, ella fue presidenta de Convergència en el pueblo, fue teniente de alcalde en el ayuntamiento de Santpedor, ella es directora de una escuela pública, profesora de catalán y además una persona muy comprometida socialmente con todos. Ella se sentía, ahora no, pero en un momento determinado, como muchísima gente, se sintió independentista porque el relato separatista llegó a capas inusitadas de la sociedad, ¿no? Pero sí, ella se siente muy nacionalista y seguramente no creo que ahora se sienta independentista con la pandilla que nos gobierna, ¿no? Pero no quiero hablar por ella, en todo caso, se lo tenemos que preguntar a ella. Pero los separatistas no atienden las razones. Ellos, Eso es a lo que quería sí, llegar. no atienden las razones, ¿no? Y me preguntabas, Luis, si somos capaces de entendernos. Bueno, el Seny tiene que volver en algún momento en la sociedad. Seguramente con los personajes que has citado, como Maragall, como Nogueras y como tantos otros, es imposible, ¿no? Porque ellos viven del procés y sin el procés no tienen modus vivendi, son gente que ha vivido toda la vida, ¿no? Ahora sale, por ejemplo, Marta Pascal, que fue la presidenta de las Juventudes Nacionalistas de Cataluña, la presidenta del PDeCAT, que siempre ha sido independentista y lo sigue siendo y que ahora va de moderada por la vida, ¿no? Pero va diciendo que con gente constitucionalista no quiere saber nada. Bueno, es evidente que nosotros, los constitucionalistas, sí que queremos entendernos con los otros catalanes. Nosotros no queremos hacer como Carme Forcadell, cuando en un meeting dijo que nosotros no éramos catalanes. Yo reconozco que todos somos catalanes, los independentistas y los no independentistas, y que nos tenemos que sentar y dialogar y hacer cosas, porque estamos divididos al 50% y yo tiendo la mano y tengo ganas de hablar y dialogar con todo el mundo porque el procés ha acabado y lo que hemos de hacer es pensar y reconstruir el futuro de Cataluña y de España y de Europa y de Barcelona y de tantas cosas que tenemos y de las empresas y la industria y de todo hemos de recomponer, porque todo absolutamente destrozado, aparte del COVID, ¿no? La situación es muy, muy difícil. Pero con estos directivos, dirigentes que nos han llevado hasta aquí, es muy difícil sentarse. Josep, tú haces una defensa de lo que es el catalanismo. El catalanismo entendido, y si no corrígeme, de los tiempos de heredero de lo que fue Cambó, la Liga Regionalista, fundada a principios del siglo XX. Esas ideas de que catalanes que se sienten españoles, que se sienten hermanos de los españoles, y que pueden convivir perfectamente. Ahora, hay una parte que es la que a mí más me ha costado entender y es la del tema de la lengua. Tú pones mucho énfasis en el tema de la lengua. Y lo repites constantemente, la idea de no cavar trincheras, la idea de precisamente del diálogo, de fuera todo tipo de sectarismo. Pero comentas, dices, propones que es indispensable, debe considerarse que las 4 lenguas españolas principales sean oficiales en los organismos estatales. Pides que se pueda hablar catalán en el Congreso de Diputados, en el Senado. El coste simbólico, el coste de eso es irrisorio, lo defiendes. Y dices, sí, esto sí que me ha llamado la atención, la obligación de rotular en las 4 lenguas en el exterior de todos los edificios estatales y visibilizar la diversidad lingüística española. Bueno, lo rematas diciendo, es la lengua es el factor clave del secesionismo y el coste de desenmascarar el discurso secesionista es irrisorio en comparación con la derrota que se le debe infligir. Me ha llamado la atención porque precisamente yo creo que en realidad un independentista debería estar muy, muy de acuerdo con esto, es decir, la obligación de rotular en español. Yo pensé que eso lo que hacía era cavar trincheras, precisamente generaba divisiones. Pero tú piensas que no. Explícalo, por favor.
Bueno, a ver, yo soy catalán de nación cultural catalana, que yo defiendo. Nación es el lugar donde uno nace, y mi cultura, mi lengua es la catalana. Mi forma de expresión y de comunicación diaria es en catalán. Mis abuelos, que son de pagès, es decir, del interior de Cataluña, no hablaban en castellano, no lo conocían, no lo practicaban, no lo hablaban. Y por tanto, y se sentían españoles, ¿no? Por tanto, para mí, la lengua, para mí, para la sociedad en la que estoy viviendo, la lengua es un factor clave, determinante de pertenencia, de sentimiento a una, digamos, nación. Por eso defino que España no es una nación, como podríamos entender, ¿no? Porque una nación se basa básicamente en lengua, en cultura y en las cuestiones no geográficas, ¿no? Y España lo que es una nación de naciones, en todo caso, ¿no? Porque efectivamente hay una lengua en el País Vasco que se habla y que se cuida, que es el euskera. El catalán se habla no solamente en Cataluña, sino también en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Se habla gallego y luego hay otras lenguas, digamos, que ahora mismo intentan pervivir, como el bable y otras, ¿no? En todo caso, todas son lenguas españolas. Y el castellano es la lengua franca de comunicación entre todos y así lo consideramos. Y de hecho el castellano está presente en Cataluña desde el siglo XV y donde es una lengua además de cultura, de comunicación. Por tanto, son las dos lenguas oficiales que tenemos en Cataluña. Yo cuando me refiero a que el catalán es el arma que tienen los independentistas es que la división que existe en Cataluña es una cuestión étnico-lingüística. Me explico. El 90% de los catalanoparlantes son independentistas, el 90% de los castellanoparlantes son unionistas, para hablar en términos como en fin, nos bautizan unos y otros, ¿no? El 50% de la población catalana habla en catalán y el 50% de la población catalana habla en castellano como lengua materna. Por tanto, es el catalán o el castellano lo que divide desde un punto de vista sentimental en estos momentos a los catalanes, que hace que los catalanoparlantes voten mayoritariamente a los independentistas y los castellanoparlantes voten mayoritariamente a los constitucionalistas, sea el PSC, sea el PP, sea Ciudadanos, ¿no? Y en esta disglosia lingüística, pues las distancias se van acentuando, porque los catalanoparlantes reciben comunicación exclusivamente de unos medios determinados y los castellanoparlantes reciben comunicación exclusivamente de unos medios determinados. Y se están formando dos comunidades cada vez más distanciadas desde todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista. Por tanto, algunos entendemos que arrebatar la bandera de la lengua catalana y decirle a los catalanoparlantes que el catalán es la forma más bonita de poder ser y sentirse español, yo creo que es nuestra obligación. Y para ello propongo una serie de medidas, efectivamente, que es el capítulo que has leído, que es de la Ley de Lenguas, en la que, entre otras propuestas que yo propongo, oiga, que después se pueda aceptar o no, y los partidos me puedan decir, oiga, usted, señor Bosch, ¿qué dice? Yo propongo y que hagan lo que quieran, ¿no? Y esa es mi propuesta y que si alguien la quiere comprar, la compre. Pues entre ellas, pues que sea, pues eso, se permita expresarse, como aquí en Cataluña hacemos en el Parlamento español, pues expresarse también en catalán. Oiga, si no es tan difícil entender el catalán. Seguramente el vasco es más difícil, ¿no? Pero el coste de los traductores, que es irrisorio comparado con el coste político que estamos pagando aquí en Cataluña. Y es una cuestión también sentimental de poderse ganar en ese relato a los independentistas. Porque tú lo has dicho muy bien. Oiga, si esto un independentista lo firmaría con los ojos cerrados. Pues de eso se trata, de conseguir arrebatarles la lengua y también de desmontar al nacionalismo, al separatismo en su terreno, ¿no? Que es en la lengua. Yo creo que es una propuesta asumible, con un coste realmente bajo y que eso agradaría, entiendo yo, entre otras muchas propuestas que tengo, una más, agradaría a ese votante nacionalista. Y cuando hablamos de Cambó, o yo hablo de Cambó en mi libro, hablo porque el catalanismo, aunque a mí la palabra catalanismo tampoco no me gusta, no me siento cómodo, yo prefiero hablar de catalanidad, ¿no? Pero bueno, hablamos de catalanismo. La catalanidad o el catalanismo nunca ha sido independentista. Siempre, o sea, el catalanismo nació como una propuesta de regenerar España, como una propuesta profundamente española, como una propuesta de amor a España, sin ninguna duda.
es que nunca ha sido separatista el catalanismo y el catalanidad, nunca, jamás. Sí han habido algunos elementos independentistas, pero absolutamente minoritarios. Lo que yo creo es que el catalanismo, es lo que denuncio en el libro, tomó una ruta falsa, que es lo que yo denuncio, hacia el separatismo, y a partir de ahí pues, nos ha venido todas las desgracias. El catalanismo tuvo un hijo tonto, que fue Esquerra Republicana, que en el año 34 protagonizó un golpe de Estado, el 6 de octubre, que a partir de aquello nos vino todas las desgracias. La guerra civil no nace porque un señor Franco se levantase, sino nace por una desafección golpista que hubo en el 34. Y hemos tenido un golpe de Estado en el 2017, producto también de un nacionalismo que es un hijo espurio del catalanismo. Josep, quiero preguntarle, bueno, podría estar hablando contigo sobre esto durante muchísimo tiempo, pero tengo que ir a un tema muy actual y es que la Liga, el partido que representas, ha pedido el indulto para los golpistas presos y entienden que, bueno, eso sería el indulto, sería inequívocamente lo que contribuiría a la reconciliación entre catalanes, para no abonar ninguna confrontación, podría ayudar a hacer que se empiece a salir del callejón sin salida. ¿Cómo es esto de poner en la calle a estos delincuentes que han dado un golpe de Estado, que no se arrepienten, que dicen que lo volverían a hacer, que son los mismos que nos han metido en el callejón sin salida y que nos volverían a volver a meter? ¿Cómo es que esa medida nos podría ayudar a salir de ese mismo callejón? Yo creo que soy poco sospechoso de estar donde estoy. De hecho, yo firmé personalmente las denuncias contra Artur Mas, contra Puigdemont, cuando estaba de presidente de Societat Civil Catalana. De hecho, mi última etapa fue en junio del 2019. Yo presenté personalmente con Ramón de Besiana la querella contra Quim Torra, porque le van a inhabilitar por la presencia de pancarta en el Palau de la Generalitat. Por tanto, yo fui uno de los actores principales, junto con otra gente, en la judicialización del procés català y, por tanto, de que esta gente paguen penas de prisión. También me presenté, y así lo hice, ante el Tribunal de Cuentas, que es el que más daño le ha hecho, porque les ha tocado el bolsillo. Por tanto, yo he sido parte activa en el proceso de que esta gente esté en la cárcel y además tengo que decir que cuando empezamos en esta judicialización teníamos en contra a buena parte del establishment, ya no solamente de Barcelona, sino de Madrid, que me señalaban a mí diciéndome que cómo podíamos hacer estas cosas. Es decir, incluso ahora los que se rompen las vestiduras diciéndome que soy un proto-separatista eran los que me acusaban más de ser un facha y un españolista, ¿no? Todo tiene sus justas medidas. A ver, el indulto es una medida de gracia que es a partir de una ley que se estableció en 1870, una medida de gracia que tiene el gobierno de España, y en su caso Su Majestad el Rey, para conceder una medida de gracia para que una persona que ha estado presa pueda estar en su casa. A ver, la fuerza no la hace quien la pide, sino quien la perdona. Los constitucionalistas hemos ganado. No tengamos duda. Es decir, el procés tal como lo hemos vivido ya no volverá a existir. El mundo unilateral, la propuesta unilateral ya no volverá a ser, más allá de las bravatas que puedan decir, porque saben que la cárcel es su final. A quien menos les gusta la propuesta de indulto precisamente es a los independentistas y a los nacionalistas castellanos o españolistas radicales que dicen, bueno, y esta gente que han hecho esto, volver a estar en la calle, volver a la feria, además no piden perdón. Bueno, y algunos de ellos también ya dicen que no lo quieren. Sí, que no lo quieren. Bueno, pero no lo quieren, no lo quieren. Además, ellos lo que quieren es la amnistía. No, el indulto, para dar un indulto es algo que, es decir, el Estado reconoce que el delito existe, pero yo como medida de gracia digo, vete a tu casa. Otra cosa es la inhabilitación, que yo personalmente estoy a favor de que sean inhabilitados. Hay muchas discusiones, pero en todo caso, nosotros hemos pedido el indulto, que esta gente esté en su casa y que sea el Estado, que no nosotros, quien decida si es que hay lugar o no. Pero es que el Estado ya ha aplicado la fuerza. Ya llevan esta gente 3 años en la cárcel. 3 años en la cárcel es mucho tiempo. Yo no deseo a nadie ni un día en la cárcel, de verdad, no se lo deseo a nadie. Llevan 3 años en la cárcel y es verdad, ellos siguen diciendo, tú no haremos fe, son bravatas y ellos saben que no lo volverán a hacer, ¿no? Pero, oiga, yo vivo en Cataluña, mi casa está a 1 kilómetro de Lledoners.
a 1 kilómetro exacto. El terreno donde se edificó Lledoners es el terreno de las fincas vecinas de mis suegros, donde se van todos los coches y donde, en fin, cada día yo los veo ahí. No es que simpatice con ellos, pero también entiendo el dolor. Yo quiero socializar ese dolor hacia mí también, porque hay un 50% de catalanes, un 50% de catalanes que viven con mucho dolor que esta gente esté en la cárcel, con mucho dolor, porque creen que hicieron una cosa que era intentar votar, que no han matado a nadie. Otra cosa es que yo crea que lo que han hecho ha sido destruir un país, la convivencia, pero ellos creen que no, ¿no? Y yo tengo que convivir con esta gente, y yo y muchísima gente, y los catalanes en Madrid, y lo digo con cariño porque yo voy cada semana a Madrid, pues eso de, oiga, que los metan a la cárcel y que se pudran. Oiga, muy bien, es muy fácil decirlo eso en la capital de España, donde tú tienes toda tu gente que piensa igual y a 700 kilómetros y además sin conocer el problema. Pero yo vivo aquí y nosotros vivimos aquí y queremos convivir. Yo lo que quiero es convivir y quiero futuro. Y hay un consenso mayoritario entre los catalanes, también constitucionalistas. Yo diría que es un 80% que lo que quiere ver esta gente es en casa. Que no queremos volverlos a ver en política, eso también se lo digo, no los queremos volver a ver en política, pero que se vayan a casa para rebajar las tensiones, porque de lo que se trata es de construir el futuro. Y es una forma también que desde un punto de vista internacional se reconozca que el Estado español pues sabe salir de una situación de crisis, porque, oiga, yo viajo mucho por el mundo y voy mucho a Estados Unidos y cuando uno lee el New York Times y ve las crónicas que hace Rafael Minder, oiga, pues yo se lo aconsejo que se lo lean, ¿no? Y realmente hemos cuidado muy poco el tema internacional y hay que ser valientes y hay que ser generosos. Y la generosidad solamente viene del vencedor y del magnánimo. E indultar también para poder que la economía catalana vuelva a resucitar. No sé si he dado argumentos, pero creo que desde mi punto de vista son lo suficientemente claros y contundentes como para que no yo, sino el proyecto político en el que estoy, que es la Lliga Democrática, que es un proyecto nuevo, fresco, joven, que aúna gente que procede del soberanismo y del constitucionalismo, lo que queremos es convivir y pasar página del procés. Y lo que queremos es ver fuera a los presos de la cárcel, cuanto antes, con reconocimiento de culpa y inhabilitados, pero lo que queremos es echar a los separatistas del Govern de la Generalitat. Eso es lo que queremos. O sea, lo que queremos realmente es echar a las separatistas del Palau de la Generalitat. Y ese es nuestro proyecto principal. Y ese es el proyecto en el que estamos trabajando. No más fronteras, no más divisiones. Yo no quiero ser, repito, como Forcadell, ¿no? Como Carme Forcadell, que en una declaración dijo que el 50% de los catalanes no éramos catalanes porque no queríamos la independencia. Yo digo, efectivamente, yo soy catalán, como el 50% de los que no queremos la independencia, pero es que los que quieren la independencia no solamente son catalanes, es que son españoles. Yo no los quiero excluir. Josep, bueno, esos son los argumentos. Yo no estoy de acuerdo, pero así todo quiero recomendar tu libro, Cataluña, la ruta falsa, porque este libro no va de indultar a los golpistas. Este libro es una exploración histórica, cultural, política de lo que ha sido el problema catalán y me parece muy recomendable, más allá de las diferencias en lo que tiene que ver con las soluciones. Darte las gracias por estar con nosotros y recomendar tu libro, Cataluña, la ruta falsa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros y gracias a ti, Luis, por la atención. Gracias.